Bueno, celebro que se haya abierto este espacio en esta casa tan querida y tan cercana a nosotros, a mí en particular. Soy de la zona donde trabajo acá en la casa. Bueno, yo quisiera, lo que voy a contar yo es una experiencia, ¿no?, que ocurrió en la cárcel, una experiencia que está vinculada con dos libros. Es una experiencia vinculada a la lectura de un libro y a la escritura de otro. Esa es la experiencia que voy a contar. Pero antes de hablar específicamente de esta experiencia, quisiera enmarcarla un poquito, marcarla en una forma, digamos, de entender la educación. Hoy tenemos un ministro de Educación que habla de campañas al desierto, de cerdo, de gallinas y de huevos. Quisiera reivindicar una forma de entender la educación, de la que nosotros formamos parte, digamos, nosotros en un sentido formal y no formal somos educadores. Bueno, entonces quisiera marcar la experiencia que voy a contar, una forma de entender la experiencia de educar, y en particular de educar en un contexto de encierro, que tratamos de llevar adelante en el CENS 454, una escuela de adultos que funciona en el complejo Varela, en las unidades 24, 32, 42 y 54, o sea, 4 de las 6 unidades que funcionan en el complejo. Para ello citaré algunas ideas del maestro, que para estas y otras cuestiones es Rafael Gaguiar. Muchas de las ideas que nosotros tratamos de aplicar, digamos, que forman parte de esta filosofía, esta forma de entender la educación, tienen que ver con este maestro. Educar es un arte de incluir al otro en la vida simbólica, un arte que implica una triple dinámica para reconocer, cuidar y enseñar. Los alumnos de contexto de encierro de las cárceles bonaerenses son literalmente cuerpos que sufren, cuerpos sometidos a múltiples castigos, vejaciones, humillaciones. Han padecido y padecen todo tipo de pobrezas, todo tipo de políticas de exclusión, que han grabado en sus cuerpos, como en aquel cuento de Kafka, el signo de la indignidad, del vos no servís más que para la violencia, o vos sos una basura. Educar en las cárceles es no hacer jugar ese pasado como identidad cerrada, sino como encuentro presente de que emergen dificultades y capacidades que no eran visibles hasta allí por ellos, nuestros alumnos. En un contexto donde nuestros alumnos, peleados con la ciudad, con la vida en común, con la experiencia ciudadana que no pudo ser, peleados, en fin, con ellos mismos, la escuela trabaja para restablecer el valor de la palabra. El docente es un presentador de mundos que pone en tensión un estado de la lengua con la que aspira a conocer, sentir, regresar sobre sí mismo, metaforizarse e introducir silencio para que otros mundos puedan convivir con el que se comparte a diario. Cada encuentro educativo les quita del miedo a las palabras, a las que se conocen por experiencia, a las que se ignoran y no podemos pronunciar, por estar incorporadas a historias de agravios y humillaciones. En la escuela que es un espacio otro dentro de la cárcel. La cárcel en sí mismo, recién te decía, es una zona de frontera, en muchos sentidos, ¿no? Sería largo de explicar en cuántos sentidos es una zona de frontera la cárcel, pero aún dentro de esa zona de frontera, la escuela, que ya de por sí es un espacio otro, es un espacio diferente en todos lados, ahí lo es más. En la escuela, decía, tratamos de algún modo de limpiar las palabras, de lavarlas, de frotarlas con un paño suave para devolverles su brillo natural, para que cada uno pueda encontrar el tono y la libertad con la que comunicarse. La escuela produce orden a partir de la palabra y en ella radica su mayor reserva de valor simbólico. Se da una democratización de la cultura escrita y de la comprensión del mundo,
en tanto sujetos lectores y escritores, una suerte de justicia educativa que hace visibles y dignas todas las trayectorias recorridas. Educar entonces como práctica del cuidado del otro, no entendiendo el cuidado como un acto ingenuo, pero sí instituyente, ya que sin suprimir el conflicto ni amputar la experiencia, procede a movilizarlo y a transformarlo de problema a estado de pregunta. Esta forma de cuidar, de educar, nos permite hacer comparecer memorias, tiempos, relatos que estaban encapsulados o en vida latente o embrionaria. La escuela entonces debe interrumpir las políticas de exclusión. La escuela pública tiene por vocación llamar al otro, albergarlo, proponer una experiencia como aventura cultural de conocimiento. Reivindicamos entonces la enseñanza como un arte de incluir y filiar simbólicamente. Bueno, una de esas aventuras es la que voy a tratar de contarles aquí. Los alumnos que en ese momento cursaban tercer año del secundario en el CENS 454 de François Varela, en las unidades 24 y 32 de complejo penal, tuvieron una propuesta, ¿no? Yo les propuse leer un libro del escritor Juan Diego Cardona. ¿Quién? No sé si lo conocen. ¿Alguien lo conoce a Juan Diego? Bueno, visitó esta casa varias veces, me consta. De hecho, lo acompañé. Quien se caracteriza por escribir relatos que transcurren en el conurbano bonaerense. Es un escritor fascinante, les recomiendo. Más precisamente en el sudoeste, donde el barrio, el rock, la amistad, los vecinos y la belleza de las cosas sencillas y humildes conviven con la violencia, las drogas, el maltrato policial y la miseria. El libro fue Villa Celina. Ahí está, Villa Celina. Este es un libro que trabajamos. Que bueno, naturalmente tuvimos que fotocopiar con dinero de la cooperadora. La cooperadora funciona con dinero que aportamos todos los docentes. Y bueno, sirve para uso múltiple. En este caso pedimos utilizar parte del dinero para esto y bueno, nos lo dieron. De modo que sacamos fotocopias para todos los alumnos para que cada uno tuviera su texto y pudiera trabajar con él, llevárselo al pabellón y una vez finalizada la experiencia lo dejara en la biblioteca para que otros pudieran acceder a su lectura. Así, los relatos del libro Villa Celina, que tiene el mismo nombre del barrio de donde es este escritor, fueron leídos en clase y en los pabellones de procedencia. La experiencia en el aula fue riquísima, pues los relatos generaban en los alumnos diferentes efectos. Por un lado, el entusiasmo de leer historias que transcurrieran en lugares que sabían familiares, conocidos, muchos conocían el barrio, y aún los que no lo conocían, el espacio, los personajes que aparecían les resultaba muy familiar. Con personajes también cercanos. Por otro lado, estos relatos generaban en ellos el deseo de contar experiencias, historias análogas, donde el hombre gato, el rock. ¿Escucharon hablar del hombre gato? ¿No? Es un personaje, bueno, uno más grande por ahí sí. Bueno, les sugiero que busquen, que lo googleen, un personaje fascinante. Creo que el último personaje fantástico que apareció en el noticiero. El hombre gato, el rock, los vecinos, las drogas o lo insólito eran el tema principal. Cada narración era un disparador de comentarios sobre las vicisitudes del relato, como de las historias propias que de a poco ganaban espacio hasta desplazar al texto motivador. Entonces esas historias que estaban en ellos empezaron a salir. De repente la lectura del libro empezó a generar algo fascinante, que fue que cada uno, por esta cuestión de afinidad con lo que se estaba leyendo y demás, se abrió como una especie de puerta o compuerta en ellos y cada uno quería compartir, quería contar sus propias historias. Historias que eran individuales y a su vez colectivas, o sea, historias que hacían referencia a su experiencia, pero también a la del barrio y también, y esto es interesante, a nuestro país.
Gran parte de esa historia ocurre en los 90, una década clave en nuestra historia, y es un momento en el que, más de un sentido, vuela todo por el aire. El barrio, la ciudad, el partido, la provincia, el país, en una historia sencilla que hasta ese momento ellos creían sin valor o menor. Historias con minúscula que a su vez decían la historia con mayúscula, de los años 70, 80 y 90 sobre todo. Esto es fascinante porque también el libro al que yo estaba leyendo y los libros de Juan Diego hacen pie en esa década. También era un regreso, toda su experiencia era un regreso. Un regreso a una geografía que en muchos casos ya no existía, porque los barrios, los campitos, las calles de tierra, los arroyos, ya no estaban o ya no son lo que eran. Pero sobre todo porque era un regreso a la infancia. En general esos relatos eran un regreso a la infancia. La mayoría volvía a ese periodo de su vida. A un mundo en el que aún no había volado todo por los aires, como diría un alumno en un relato, haciendo referencia al atentado de Gandhi. El siguiente paso fue la escritura. Escribir esas historias que ocurrían en sus respectivos barrios y que habían llenado las aulas con pequeñas ventanas que dejaban entrar la luz, y con sillas y bancos improvisados. Esto es literal, no es una figura poética. Los bancos están hechos con maderas que se consiguen en la calle, no tenemos mobiliario, y están armadas poco menos que con cajones de manzana, porque no digo cajones de manzana porque son muy finitos para armar sillas o mesas, pero están armados. Incluso habían empezado la experiencia antes, haciendo resúmenes de los cuentos. Empezaron la experiencia de escribir haciendo los resúmenes de los cuentos de ley. Ni las moscas, que son muchísimas, igual que las cucarachas, interrumpían la ardua labor en que la memoria y la escritura se afanaban. La experiencia había resultado tan rica que yo, que no conocía al escritor, o sea, no lo conocía personalmente, naturalmente, lo rastreé en la red y encontré, él tiene 2 blogs, y bueno, en uno de ellos hice un contacto con él, el blog Días que se empujan en desorden, así se llama el blog de Juan Diego, cualquiera puede contactarse con él. Bueno, le mandé un mail, le conté la experiencia. Yo digo, si yo fuera escritor y alguien me contara esta experiencia, me gustaría muchísimo. Y bueno, me ocurrió eso, le mandé un mail y le conté la experiencia que estábamos teniendo con su libro en las unidades 32 y 24, y naturalmente quedó fascinado. Su respuesta fue inmediata y muy entusiasta. Y a partir de allí se inició una comunicación fluida con el autor de El Campito, el mejor libro, Objeto Maravilloso, Rock Barrial, Melancolía 1, Las Estrellas Federales, entre otros libros. Fue enterándose de las maravillas operadas por sus textos, no solo las referidas a la lectura de sus relatos, sino las primeras versiones de las historias de los internos. Por supuesto, bueno, digo, ya que estamos, lo invité a ir a Varela, al profundo sur, allá donde se clava profundamente la ruta 53. Total, más que decirme que no, decir. Y bueno, me dijo que sí. Y aceptó. Fue justamente un día que lo había invitado acá en la Universidad de Jaureche a una mesa que había, entonces él dijo, bueno, de paso que voy allá, voy también a la casa. Bueno, cuando le conté a los alumnos que el autor del libro iba a venir a visitarlo, se volvieron locos. Bueno, mucho regocijo, mucha alegría. Igualmente siempre con un dejo de incredulidad, ¿no? Los alumnos, cada vez que ocurre algo de este tipo, la primera reacción que tienen es como de incredulidad. Bueno, que no lo veo, no lo voy a creer. Una cosa que le digan, sí, está bien, bueno, o bueno, qué bueno, pero bueno, seguramente no va a venir o algo así.
Bueno, la propuesta inicial de leer, de trabajar un libro había llegado lejos ya, ¿no? Pero el punto era, ¿por qué no un paso más? ¿Por qué no un libro de relatos de los internos? Un libro que reuniera esas historias, que revalorizara sus palabras, que de algún modo les devolviera un poco de dignidad, de estima, de trabajo de lavar las palabras, de sacarle luz, que les permitiera regresar de algún modo a sus barrios. Bueno, tener un libro uno supone que es una tarea complicada, no lo es tanto, pero bueno, hay una cosa que hay que tener, además de las ganas, que es dinero. Nosotros no teníamos. Pero bueno, otra vez recurrimos a la cooperadora y la cooperadora nos aportó algún dinero con el que pudimos hacer una tirada chiquitita, o sea, nos alcanzaba para hacer una tirada chiquitita, pero bueno, finalmente el libro podía hacerse, digamos. Quedaba en un fondo de la cooperadora y se decidió apoyar la iniciativa. Sí. Se buscó la editorial que hiciera tiradas de pocos ejemplares y así finalmente la editorial Pasión de Escritores, una humilde editorial de Remedio de Escalada, editó una pequeña tirada del libro. El 13 de noviembre de 2013, Juan Diego Incardona visitó la unidad 32 del complejo penitenciario Florencio Varela. Ahí estamos. Seguí pasándoles que son todas estas. Allí conoció por fin a aquellos de quienes había escuchado relatos y leído algunas de sus historias. Por más de 2 horas, con algunas masas dulces y gaseosas, conversaron de sus vidas, del oficio de escribir. ¿No se imaginan cuántas preguntas les hicieron los alumnos sobre el oficio de escribir? ¿Sí? Sobre la corrección, sobre cómo influye el contexto en la escritura. Son tipos de preguntas profesionales, uno que del mundo de las letras. En un momento parecía una conversación entre críticos literarios. Increíble. Bueno, el oficio de escribir, de cómo la historia influye en los relatos, de otros oficios, de algunas muertes, de los años 90 y del libro escrito por los alumnos. En un momento de la charla, ya pasada la mitad de la charla, le entregamos los libros. Los libros estaban, este libro que editamos, después de la mitad de la charla le entregamos un ejemplar a cada uno. La mayoría se dio cuenta que eran sus libros finalmente. ¿No? Era como una sorpresa doble ese día. Pero uno me pregunta, lo mira, lo ojea, me dice, profe, ¿y este libro de quién es? ¿No? Y le digo, bueno, el libro es tuyo, el libro de ustedes. Ellos realmente nunca, cuando hablamos de hacer un libro, de recopilar todo esto, de ponerlo en un libro, nunca lo creyeron del todo. Nunca lo terminaron de creer, y aún cuando lo tenían en la mano no lo terminaron de creer, digamos. ¿No? Hay una suerte de internalización, de que la palabra de ellos no tiene un valor que es realmente importante. Estoy terminando. Lo tomaron como un objeto maravilloso y buscaron sus relatos, cada uno se buscó a sí mismo, buscó su nombre, su apellido, entre las hojas. Bueno, sus rostros denotaban una mezcla de orgullo, satisfacción, alegría, asombro de crear el libro, en cuyas tapas predomina el intenso azul del cielo de conurbano. Se leyeron algunas historias y luego se firmaron y dedicaron ejemplares. Días después, conversando con algunos alumnos, uno me dijo que lo que más le había parecido, lo que le había parecido más extraordinario de toda la situación, de todo lo que había ocurrido, es que el día en que le entregaron el libro, el escritor vino y les pidió a ellos que le firmaran el libro. ¿No? Entonces, diciendo esto es fantástico, digamos, ¿no? Ya está dentro del orden de lo fantástico. Y bueno, el libro se llama Historias Rescatadas, por varias razones, más allá de que sus autores se rescataron. También rescataron historias e historia que estaban en ellos. También ciertas geografías e identidades que sobrevivían en la memoria, el valor de la palabra propia, cierta dignidad.
Las historias rescatadas salieron del complejo penitenciario y a partir de ese momento viajaron libres y hoy andan volando por acá. Así, David González Arnagui, Juan Orellana, Gastón Alba, Daniel Sim, Mateo Elías Larroux de Catán, Miguel Ángel Moreira Alvareda, el uruguayo, Pablo Lamas Vega, Daniel Fernández Coronel, Daniel Borja Benítez, Fabián Rodríguez, Darío González, Fabián Ferrari y Marcelo Chamorro editaron